Usted conoce bien a Feijóo. ¿Comparte la estrategia de Pedro Sánchez de presentarle como un líder insolvente o está más con Paje, que dice que es una estrategia desacertada después de lo que han convivido con él? Bueno, yo tengo que opinar de Feijóo desde mi ciudad. Absolutamente insolvente. Absolutamente insolvente. Castigando a una ciudad de forma permanente y sin ninguna capacidad de diálogo. Y esto se produjo durante 13, 14 años. No estoy hablando de espacios temporales breves, ¿no? Y por tanto una enorme dificultad de tener política de acuerdos y llegar a acuerdos para el bien de la más importante ciudad de toda Galicia y de las tres más importantes del norte y del oeste de España, y hubo una absoluta incapacidad por parte de Feijóo de entender la realidad de mi ciudad. Y por tanto, lo conozco bien y creo que tiene unas pautas políticas que yo no comparto en absoluto a la hora de hacer acción territorial. Y durante mucho tiempo castigó muy duramente a la ciudad de Vigo, hasta que se fue. La ciudad le respondió. ¿Y cómo le respondió? Dando la mayoría política que yo tengo, el 68% del voto en elecciones municipales, sacándole más de 10 puntos de ventaja en las últimas elecciones generales el PSOE al Partido Popular, e incluso en las elecciones autonómicas, empatando en la ciudad de Vigo. Feijóo no ganó las elecciones en Vigo, las empató. Esto es lo que hay. Sí, pero no consiguió la misma mayoría que en las municipales o que las duda, generales. El resultado de las municipales en la ciudad de Vigo es el mejor resultado de municipales en ninguna gran ciudad de Europa en sistemas de multipartido. No hay nada igual en ninguna gran ciudad. Por tanto, es casi imposible que se obtenga. Pero claro, Feijóo, que tiene mayoría absoluta en Galicia con el PON 46%, en Vigo sacó 15 puntos menos que el promedio. Algo está pasando. Si en una ciudad tú tienes 15 puntos menos que el promedio del territorio, algo está pasando en esa ciudad. Bueno, la maltrató. Y efectivamente, en relación con Vigo, fue un dirigente absolutamente insolvente. Creo que voy a su tema favorito. Ha venido desde el Hotel Ritz, donde tenía un desayuno, hasta la Gran Vía. No sé si ha tenido oportunidad de ver las luces, aunque no estuvieran encendidas, las luces de Navidad. No, pero todas las luces de Navidad de todas las ciudades de España son muy bonitas. Me gustan, todas, todas. Es cierto que, fíjate, este es un tema profundo, porque es un tema de concepto de ocio y es un tema de cultura. La Navidad es una cultura. Las fiestas son una cultura. Y todos los municipios tenemos nuestras fiestas, en todo el mundo, es un fenómeno que va con la naturaleza humana. Y hay una fiesta muy importante, con una tradición de siglos, que es la Navidad. Y de repente aparece una ciudad, Vigo, en España, que es capaz de lanzar un proyecto de Navidad que da la vuelta al mundo. Dio la vuelta al planeta, sin gastar ni un céntimo en publicidad. El proyecto, el proceso, la forma, y eso marca una manera de ocio, marca una manera de cultura, marca una manera de ilusión. Significa momentos tan difíciles como lo actual. El tener una Navidad que vaya bien es la ilusión de los niños, las niñas, de las familias, de la gente, que sales y ves las calles bonitas, hay música, tenemos un espíritu distinto y nos realza la moral. Y yo creo que eso es lo que consiguió Vigo, lo conseguimos nosotros. Conseguimos lanzar un modelo moderno en el siglo XXI de ocio sobre la Navidad y la cultura subyacente. Y eso, la verdad es que tiene tanto impacto que en Vigo tenemos millones de visitantes, algo que era impensable. Nos convertimos en una de las grandes ciudades turísticas de España, o lo que es lo mismo, en una de las grandes ciudades turísticas del mundo, porque España en turismo somos lo que somos. Yo le doy una gran importancia a esto. Es que vamos a ahorrar en términos energéticos. Es que Vigo va a ahorrar en gasto energético en Navidad el doble de lo que nos pide Europa. Y por tanto somos un ejemplo también. Encenderemos media hora más tarde y apagaremos media hora más temprano. Y en vez de 7 horas haremos 6 horas. 14,6% de ahorro de energía. Nos piden el 7, el doble de lo que nos piden. Y es compatible todo. No podemos ir del blanco al negro porque 3 lo dicen. No, tenemos que mantener la eficiencia energética. Esto es LED y prácticamente no consume nada. Las luces LED son una revolución, y mantenemos la economía. En mi ciudad, el retorno de la Navidad es entre 500 y 1.000 millones de euros. Entre 500 y 1.000 millones de euros. ¿Y cuánto nos cuesta todo junto?
Todo el montaje cuesta 1 millón de euros. ¿Sabes cuánto cuesta la energía eléctrica de la Navidad de Vigo? 60.000 euros, menos que un campo de fútbol en el mes de enero. Y genera miles de millones de euros en toda España. En Vigo entre 500 y 1.000 millones. No. Yo ahora estaba en la charla y había gentes del sector hostelero de Vigo. Es que tienen ya casi todo el año el 100% de ocupación. Es que toda España se viene a Vigo. Todo es compatible. Iremos luego a Galicia en concreto, pero le veo como un poco molesto con las comunidades autónomas. No, molesto en absoluto. Es un avance muy importante y forman parte importante de la arquitectura del Estado y positiva. Pero creo que hay errores que se tienen que corregir. Y los errores son que no pueden estar los ayuntamientos marginalizados porque el sitio lo ocupan las comunidades autónomas que no son capaces de atender tantas y tantas demandas, que no llegan a la gente como llegamos nosotros. Y segundo, porque nuestro sistema de financiación en términos correlativos con las comunidades autónomas es claramente insuficiente. Por cierto, viene desde la primera década del año 2000, de este milenio. Por tanto, nada atribuible a este gobierno, ¿no? Pero, claro, nosotros queremos reformas y yo no quiero injerencias de las comunidades. Mira, una comunidad autónoma puede hacer algo tan incomprensible, inasumible como lo siguiente. Tienen centros de día, que es su competencia, y hacen una ley y dicen: el Ayuntamiento de Vigo me va a pagar la tercera parte de los centros de día de la ciudad. Y los estoy pagando. Porque una ley autonómica me quita dinero de mis recursos para pagar competencias de la comunidad autónoma. Y nosotros no podemos ir a la Constitución, ¿no? Porque la Constitución no contempla. Yo creo que el choque político que hay en el Parlamento de España impide muchas veces la racionalidad de aceptar lo que es correcto. En la FEN estamos de acuerdo en que se nos paguen los atrasos y se nos dé la cantidad que no cobramos cada año, y sin embargo en el Parlamento, por diferentes razones, pues no llegan a acuerdos. Esto ya nos pasó, ¿eh? Esto ya nos pasó. Ya hubo una propuesta del Gobierno de España para utilizar los remanentes de una forma concreta que nos hubiera permitido estar recuperando ahora todos los remanentes y gastar el 50% de ellos puesto encima de la mesa gratuitamente por el Gobierno de España. Aquella votación negativa fue muy perjudicial para ayuntamientos, muy perjudicial. Bueno, pasó, ya está, pero la tensión política en el Parlamento impidió una decisión que era adecuada para los ayuntamientos. ¿Quién gobierna España? Lo deciden los españoles y las españolas, y votan. Y por tanto, si votan a RC y RC apoya al gobierno, ese voto será igualmente válido que cuando RC vota que no a medidas del gobierno. Cuando RC vota lo mismo que el Partido Popular es bueno y cuando vota lo mismo que el Gobierno de España es malo, no. Tenemos que empezar a asumir las simetrías y a asumir que cuando se está en el Parlamento se está en democracia y el voto allí importa. Y claro que puede haber acuerdos en determinadas cuestiones. Es decir, puede haber fuerzas de la socialdemocracia en ámbitos territoriales que puedan querer votar avances sociales. ¿Por qué les vas a decir que no? Ahora, ¿no compartimos secesión? En absoluto. ¿No compartimos ningún tipo de separatismo? En absoluto. ¿Somos absolutamente intransigentes en esa dirección? Total y absolutamente. Pero si alguien quiere subir el salario mínimo y yo estoy de acuerdo, podemos compartir el voto. Por ejemplo, reformar el delito de sedición para rebajar las penas por Esperemos sedición. a que salga la ley. Vamos a hablar sobre hechos concretos, no hablemos sobre hipótesis. En política hablar sobre hipótesis conduce a equivocaciones con frecuencia. Vamos a esperar a que salga el proyecto y entonces me preguntas. Cuando yo tenga el proyecto en la mano, yo te daré mi opinión. Porque a lo mejor tenemos que hacer con según qué delitos lo mismo que hace Europa. Y si nuestro tratamiento de algunos delitos es igual que hace Europa, nos parecerá mal. Esta es la cuestión. Las cuestiones las tenemos que ver cuando salgan y comparado con lo que hacen otros países de Europa. Yo lo que digo es que en este momento en el Parlamento elegido democráticamente hay una mayoría consistente. Y esa mayoría consistente está siendo buena para el país. Y está produciendo esta posición suave en políticas sociales, sin ningún recorte,
y con elevaciones salariales tan importantes y con políticas sociales con tanto coste y con asignaciones para mayores, para pobreza infantil y tantos ámbitos de gobierno, y esto mismo que está pasando, el reparto de los fondos europeos, que está significando un avance importante en España. Y eso es lo que yo quiero juzgar. Cuando llegue la modificación, si es que llega, del delito de sedición, me preguntas sobre textos. Cuando tengamos el texto, vengo aquí y te contesto, pero quiero verlo, no hablo sobre hipótesis.